Muy bien, buenas tardes, como les decía recién, es muy importante que ustedes empiecen a tomar la voz protagonista y que las clases sean más dialogadas, en donde ustedes me pregunten, tengan dudas, y para eso es necesario que ustedes avancen en la lectura y en enmarcar los trabajos que tienen, trayendo dudas, preguntas, también opiniones, aportes. Entonces, recién yo les decía que la diferencia entre esta disciplina y una disciplina de contenido, una disciplina, la que normalmente llamamos disciplinares, que son curriculares, son las que uno aprende, por ejemplo, la geografía a enseñar. En este caso, nuestra didáctica es una teoría para la práctica. Tenemos que pensar cómo llevaríamos los contenidos a través de los conceptos que tenemos que enseñar y su dificultad a un aula. ¿A través de qué método, de qué camino, con qué recursos, con qué cantidad de tiempo, a través de qué tipo de intervenciones? Bien, ese es el mecanismo de pensamiento didáctico, ¿no? Bien, entonces, yo les decía que en el Classroom les introduje un material que no tenía pensado, por lo menos no se los dije. Es un libro que compré a último tiempo, hace unos meses, y la verdad es que entiendo que algunos capítulos están muy bien, mejoran mucho la bibliografía que tenemos. Entonces, en este caso, para esta tarea de recuperación, porque lo que estamos haciendo es una tarea de recuperación que creo que tiene que ser más rápida, les introduje un capítulo. El libro lo escriben tres autoras, una gran didacta rosarina que se llama Sanjurjo, Liliana Sanjurjo, y dos autoras que no conocía yo, se llaman España una y Foresi la otra. Muy bien. El título del libro es La enseñanza de las ciencias sociales en la escuela media, el trabajo en el aula y sus fundamentos, o sea, que justamente habla de lo que nosotros necesitamos. Bueno, en la segunda parte se llama La enseñanza de las ciencias sociales en la escuela media, fundamentos y desafíos. Bueno, el capítulo 3 de esa segunda parte, capítulo 3, dice, se titula, El valor didáctico de los conceptos en la selección de la organización de los contenidos en la enseñanza de las ciencias sociales. Y a través del capítulo, de sus páginas, va dando ejemplos de cómo se puede organizar los contenidos de manera positivista, como datos fríos, hechos fríos, o cómo se los puede organizar como una formulación de problemas, como una formulación de problemas. Y después de decir esto, el capítulo ensaya una excelente explicación de los conceptos de tiempo y espacio en la enseñanza de ciencias sociales. Lo que estábamos viendo, ¿se acuerdan con el esquema relacionado a las ciencias sociales? Entonces, desarrolla a través de unas cuantas páginas cómo se vincula tiempo histórico y espacio geográfico, obviamente, entre sí y con otras disciplinas sociales. Y más o menos, repasa lo que repasamos acá en el aula cuando vimos el esquema. ¿Se acuerdan del esquema de ciencias sociales? Muy bien. Entonces, ese capítulo me parece que es muy importante. Creo que también yo les había aportado, si ustedes entraron en el Classroom y les parece que no, puede ser que yo esté diciendo algo que pensé hacer y todavía no hice, que habla sobre el tema de la enseñanza de las ciencias sociales y la historia, pero el autor es Carretero. Es un capítulo breve. Habla de la historia de las ciencias sociales, pero sobre todo habla de las características que tienen los conocimientos de las ciencias sociales. Escuchen, características que tienen los conocimientos de las ciencias sociales que me permiten o me imposibilitan determinadas acciones en el aula. Quiero que ustedes me digan
solamente por el sentido común, ¿cuáles les parece que son algunas características de los conocimientos o conceptos de ciencias sociales que les permiten o le inhabilitan acciones en el aula? ¿Ninguna? Y algunas de estas cosas ya charlamos, por eso se los pregunto. Bueno, vamos a hacer un ensayo, vamos a tratar de trabajar un poquito en taller, porque si no, yo necesito escucharlos. Escuchen, dice Carretero, por ejemplo, a ver. Dice, la historia es el estudio del pasado. No, esa no. Porque les tendría que explicar otra cosa. Escuchen esto. Los contenidos históricos y sociales sufren enormes transformaciones a causa de influencias ideológicas y políticas. Reitero, los contenidos históricos y sociales sufren enormes transformaciones a causa de influencias ideológicas y políticas. Depende de quién las cuente. A ver cómo sería, dale, exténdete. Y por las ideologías políticas de cada persona lo puede modificar para un lado o para el otro. El mismo hecho, capaz. Pero no está bien lo que decís, pero escúchame. Sí. Todos tenemos un posicionamiento. Ahora, acá Sí. está hablando de los contenidos. Dice, los contenidos históricos y sociales sufren enormes transformaciones a causa de influencias ideológicas y políticas. Escuchen, cuando uno pone este tema en el pizarrón de cualquier clase de ciencias sociales, el Estado, el mercado, el Estado, el mercado, la producción y el precio de los alimentos. Miren qué tema, ¿no? Miren qué tema. Muy bien. Ustedes son profesores de ciencias sociales y de geografía. El Estado, el mercado, la producción y el precio de los alimentos. Título del día. Vamos a iniciar una etapa, vamos a iniciar un capítulo, un módulo, chicos. Ustedes le dicen a los chicos y chicas, le dicen a sus estudiantes. Muy bien. ¿Es lo mismo que ese contenido esté pensado por un conjunto de cientistas que pertenecen al marxismo que un conjunto de cientistas que pertenecen al liberalismo? No, profe. Diferentes ideas políticas. Bien, ahora, la cuestión es esta. Uno no le puede decir a los estudiantes que están mal, que la perspectiva marxista está mal, o que la perspectiva liberal está mal, o que la perspectiva nacionalista está mal. Lo que uno tiene que explicarles es que esos contenidos pueden tener una perspectiva desde un punto de vista, en algún caso, pensando que el conflicto entre los que producen y consumen tiene ahí tiene un proceso que establece una teoría alrededor de que los intereses vinculan una clase dominante y clases vulneradas o dominadas, y que en general los que dominan ese proceso hacen que los precios sean el elemento que los favorezca, mientras que los trabajadores no tienen más que reclamar por su salario y que en general son desfavorecidos. Esto dice un marxista y basa todo su estudio en esa cosa. El liberal dice, bueno, todos son libres de ir al mercado, elegir otro trabajo,
establecer nuevos parámetros, mejorar, los precios son relativos a una libre competencia, y el nacionalista dice, el Estado tiene que intervenir para hacer que los que producen tal cosa, los que... intervencionismo estatal. Digo, esas tres posiciones, una de las tres es verdadera, las tres son verdaderas. ¿Cómo hago para llevar los datos al aula? ¿Qué tengo que hacer con los estudiantes respecto a esas tres posiciones? Entonces, acá yo se los estoy describiendo el problema. Esto afecta tanto a un historiador, como a alguien que enseña economía, obviamente, como a alguien que enseña geografía, porque hoy una clase de geografía tendría que ir a decirles a los chicos, miren, el problema de los alimentos frescos es este, el mercado de los alimentos frescos funciona así, y la geografía la podemos estudiar a partir de las góndolas del supermercado. Entonces, de la góndola del supermercado, el chico ve en qué isla productiva, cuántos kilómetros tuvo que cursar ese alimento, a través de qué medio de transporte, qué costo tiene el flete, a qué mercado llega, cuántos intervienen en las transacciones, y finalmente llega el mercado, lo que sea, el pollo, la carne, la fruta, las verduras, a su mesa. Y en esa cadena de valor yo le explico las regiones, el transporte, la conectividad, los costos, el productor, el Estado, los que se quedan con la parte más importante. Muy bien, pero esto no es igual si lo mira un marxista, un liberal o un nacionalista. Estoy exagerando porque en general todos los autores son bastante más profesionales, pero de cualquier manera siempre alguno va a exagerar la importancia del Estado, otro va a exagerar la importancia del mercado, y otro va a exagerar o va a mirar solamente el posicionamiento de los trabajadores que son los vulnerados. Las tres posiciones son legítimas. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo en el aula? Sería como un estudio de caso, como para ver, analizar el producto y todo lo que mencionó todo usted, sería un estudio de caso para ver realmente cómo llega ese chocolate ya fabricado a mis manos. Bueno, eso se me ocurrió. Bien, supongamos que podemos hacer varios estudios de caso. Por ejemplo, un alimento que tiene un componente de packaging que es importado. Entonces le decimos a los chicos, miren, esto viene de afuera, viene al puerto. El que fabrica lo tiene que agarrar del puerto, paga con el precio dólar, lo otro viene de acá, viene de allá. Y podemos tomar, no sé, distintos casos de mercancías para que los chicos entiendan que se produce algo en el norte, otra cosa viene del sur, otra cosa viene de afuera. Perfecto. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes entiendan, ustedes como docentes de sociales y de geografía, tienen que saber que los conocimientos están impactados ideológica y políticamente. No son neutrales. Los conocimientos de ciencias sociales no son neutrales. Ustedes tienen que tratar de que los estudiantes entiendan que los datos pueden ser tomados por distintas perspectivas y por lo tanto la interpretación general que surge de ahí puede cambiar. Bueno, muy bien. Les leo otro para que no se queden a mitad de camino. Por ejemplo, dice Carretero, escuchen, los valores ejercen una influencia en el cambio conceptual. Los valores ejercen una influencia en el cambio conceptual. Quedémonos en el mismo tema, el Estado, el mercado, los productores y el precio de los alimentos. Subtema, la pobreza, 2 puntos, relación entre salarios y canasta de alimentos, o canasta básica. Entonces, empiezo a estudiar el tema. Entonces, lo que surge ahí es pobreza. ¿Cuál es la relación entre el salario y el precio de la canasta de consumo básico? Es lo que utiliza el INDEC para decir que una familia no llega a cubrir la satisfacción de sus necesidades elementales. El INDEC mide cuánto se necesita para viajar, cuánto se necesita mínimamente para el ocio, cuánto se necesita para alimentarse, etc.
cuando enumera todos esos componentes de una canasta media de consumo en la Argentina, dice tal valor, supongan 50.000 pesos. Para una familia de 4 integrantes, creo que anda por ahí 50, 50 y pico mil, dice, una familia que tiene 50 y pico mil, 2 menores, 2 mayores, no es pobre. Tiene menos de 55.000, es pobre. Una canasta elemental de alimentos. ¿Cuántas calorías debe consumir una familia tipo para no tener hambre? Ahí cambia, ¿eh? No son necesidades básicas. Ropa, viaje, comida. Energía. Acá es solo alimentos. Entonces dice, bueno, ¿cuántas calorías necesita por día? Entonces calcula los alimentos más baratos, qué sé yo, harinas, alguna proteína, etc. Hace ese cálculo y al final del número el INDEC dice, una familia necesita, supongan, 20.000 pesos, creo que anda por ahí también, para no ser indigente. Indigente es el que no cubre sus necesidades alimentarias. Muy bien. Les pregunto a ustedes, cuando uno está explicando esto, ¿hay forma de que todos los que estamos en el aula no sintamos que hay una cuestión que está detrás del concepto que es la justicia, la injusticia? ¿Qué es la justicia? Es un valor. La libertad es un valor, la cooperación es un valor, el respeto es un valor. Entonces, siempre que damos ciencias sociales, los contenidos, los conceptos están atravesados por lo ideológico político y están atravesados por los valores. Siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el aula? Bueno, trataremos de ensayar junto con los estudiantes lo racional, lo emocional, lo valorativo en un equilibrio. Está claro que cada uno va a tener un posicionamiento. Nadie va a ir al aula a decir está bien que haya pobre, creo, pero en general, de lo que surge en un aula, está claro que los chicos van a sentirse, algunos, comprendidos en ese tema. Algunos se van a sentir que están comprendidos, que son pobres, que van a comer a la escuela. Entonces, ahí uno tiene que tomar el caso y entender que muchas veces nuestro propio auditorio es parte de lo que estamos enseñando. La segunda cuestión, ¿cuál es? Está claro que todos los estudiantes, con los conceptos que se brindan, se ven en un espejo. Cuando uno dice que hay vulnerados y hay vulneradores o dominadores, está claro que están ensayando una tensión en la cual ellos están comprendidos. Entonces, en esos casos, las clases de ciencias sociales nunca pueden ser neutrales en términos valorativos. Nunca lo son. Aunque nosotros tratemos de serlo, no hay neutralidad valorativa, tampoco hay neutralidad normativa. Es decir, siempre hay valores y hay normas. Ahora, ¿qué posicionamiento tenemos que tener nosotros respecto del concepto? El concepto es lo que enseñamos. ¿Lo podemos transformar para decirle a los chicos lo que nosotros creemos del tema? Ahí hay una línea que es muy fina. Este texto de Carretero nos permite ver que no es lo mismo dar una clase de las relaciones económicas, perdón, las relaciones matemáticas que existen en una edificación de un edificio y las tensiones que existen, como dije recién, entre las familias que no tienen alimento y los que la tienen. Por lo tanto, está claro que enseñar ciencias sociales tiene sus particularidades que atraviesan los conceptos. Entonces, a mí me parece muy interesante que ustedes entiendan que el docente, como parte de su acumulación teórico-didáctica, tiene que entender que los conceptos no son exclusivamente racionales. Están compuestos por, obviamente, una parte fundamental, que son operaciones cognitivas complejas, para comprender las relaciones entre los elementos. Pero que esos elementos tienen, obviamente, portan un carácter valorativo, normativo, ético, emocional, etc. Bueno, entonces, para no seguir con esto se entiende, ¿verdad? Hay varias categorías más. Bueno, a mí me interesa que lean ese capítulo de Sanjurjo, España y Foresi, este capítulo de Carretero,
y los libros que ya les había dado antes, el de Carretero de Constructivismo, perdonen, y el de Sanjurjo y Trillo Alonso sobre didáctica para profesores de a pie. Cuando digo esto, yo sé que les estoy dando un libro más 100 páginas de Carretero, más otras 40 o 50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es muy importante que ustedes esto lo lean y de esto, digamos, en un mes y medio, ustedes puedan tener un desarrollo personal. Pero es muy difícil que lo podamos hacer individualmente, porque sé que tienen otras materias. Entonces, me parece que vamos a hacer un trabajo grupal. Si ustedes se juntan de a 3 o 4, va a ser más fácil que repartan la lectura. Obviamente, yo se los mandé al Claro, lo tienen todo digitalizado, pero es muy importante que después ustedes se conecten entre ustedes, discutan el significado y que se auxilien como guía con los dos esquemas que tenemos. El esquema general, que el que estábamos analizando, y el esquema de las ciencias sociales. No para tomarlos como referencia, solamente para tomarlo como un ejemplo de cómo ir construyendo las propias. Muy bien, entonces, en los próximos días voy a poner en el Classroom este trabajo para que ustedes, no voy a poner nada raro, va a ser lectura, análisis, establezca tales categorías, les voy a dar algunos conceptos para que ustedes se den cuenta a cuáles son las líneas fundamentales y que después elaboren algún tipo de redacción en relación a algunos tópicos y que vinculen a algunos otros y finalmente que elaboren una construcción de red entre los que componen el equipo que terminen haciendo una red integrada entre los conceptos pedagógico-didácticos y los conceptos sociales. ¿Cómo lo piensan? No quiero que ustedes piensen que yo deseo que dentro de un mes y medio me entreguen una red como la que yo les di. No es lógico. Les va a salir una red como les salga, del debate que hagan ustedes, va a ser incompleta, lo vamos a usar como un borrador. Lo importante no es cómo sale la red, lo importante es el proceso a través del cual ustedes negocian significados con los compañeros y logran llegar a esa red. ¿Está? Bueno, en un par de días yo les mando eso. Y en un par de días ustedes en el grupo de WhatsApp me dicen, los equipos están formados por Sultano, Mengano, Perengano, etc., ¿no? Establezcan los equipos a partir de la posibilidad de juntarse, de tener vínculo a través del Meet, o sea, tengan en cuenta que se van a tener que juntar para coordinar acciones, ¿verdad? Muy bien. Bueno, punto aparte, ¿se entendió todo lo del trabajo? Esto va a ser un trabajo obligatorio, van a tener que entregarlo por equipo y seguramente después va a haber un día, antes del receso va a haber un jueves que yo les voy a decir, este jueves, una vez que el trabajo esté entregado, nos vamos a tomar un jueves para escucharnos. Y ese día los equipos van a explicar cada uno cómo construyó, van a establecer su marco, lo van a exponer y se va a dar un diálogo entre ustedes. Ese día voy a necesitar que estén presentes, pero no para pensarlo como un parcial, para pensarlo como una buena charla de cierre provisoria de lo que ustedes estuvieron haciendo. ¿Está? Entonces es una entrega a través del Classroom, una devolución y después tenemos un encuentro y ustedes lo exponen. Bueno, ¿dudas? ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a avanzar, a ver si podemos avanzar un poco. Muy bien. Bueno, ahí le estoy compartiendo, esa la habíamos ido modificando, pero igual no importa que sea la más modificada.
A ver, alguien que retome lo último que dijimos, pues estuvimos hablando bastante en las clases anteriores sobre algunas relaciones, ¿se acuerdan? Habíamos logrado, habíamos logrado recuperar muchos conceptos. A ver, alguno de ustedes que haya ido anotando y me diga, bueno, haga una rápida síntesis de por dónde anduvimos o plantee una duda para continuar. Profe, se habló de educación y aprendizaje y le había agregado enseñanza. Hablamos un poco del rol docente, de la realidad áulica, también se habló. Bien. Bueno, y anteriormente recuerdo que habíamos hablado de lo que son los paradigmas, qué era un paradigma, Ajá. ciencias sociales. Disculpame un segundito. ¿Alguno de ustedes es compañero, conoce a Paula Fuentes? No. No, profe. Esperen que le voy a mandar el código que me dice que no pueda entrar. No sé por qué no puedo entrar. A ver, vamos a mandarle de nuevo. Ténganme un minutito de paciencia. Yo se los volví a mandar hoy a ustedes, o ya lo tenía. No, se los mandé, sí. Se los mandé, ¿no? Bueno, ahí estamos. Bueno, muy bien. Anduvimos por ahí. Ahora, ¿querés, Sole, establecer alguna secuencia que te haya quedado más dudosa? A mí lo que me costó un poco más y lo que tengo que ahí pulir un poquito más es el tema de los paradigmas, como lo explicó usted. O sea, Ajá. tengo que volver a retomar esa clase y tengo que tener un poco más de lectura, me di cuenta también, de los nuevos textos. Bien, Sole, bien, bien. A ver, alguien que le pueda aportar algo a esta duda de Sole, que seguramente la tienen varios, pero a ver, alguno que avanzó en ese sentido. Y si no, vuelvo a explicarlo. El silencio quiere decir no, ¿verdad? Qué difícil que es, no saben qué difícil que es dar clase así, ¿no? Porque es como, estoy enfrente de unos redondelitos que no me hablan. Bueno, entiendo entonces que tienen un problema con esto. A ver, retomemos alguna idea, alguna idea. ¿Qué habíamos dicho que puede ser un paradigma? Yo lo que anoté era como que varias personas estén de acuerdo en el método para que sea estudiado, Mm, o en el método de estudio. Ay, Gabriela, escúchame, sí, esas varias personas, sí. ¿quiénes serían? Por ejemplo, Sole, vos y yo, ¿podríamos ser? No, La las comunidad personas. científica. La comunidad científica, Ah, bien, ok. Ahora bien, no. bien. Escuchen, vamos a pensar así, escuchen. Cuando, cuando no existía educación, cuando no existía educación obligatoria, cuando no existía educación obligatoria, o sea, los estados no se comprometían a tener un sistema único, obligatorio para todos los niños y jóvenes. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el paradigma? Porque algún pensamiento había pensamiento pedagógico. Seguramente ustedes leyeron sobre Comenio, ¿no? ¿Les suena Comenio? Bueno, Sí, el padre de la didáctica. claro, seguramente habrán leído algo sobre Rousseau, que también tiene textos importantes sobre la Lo del educación. contrato. No, bueno, Rousseau Ah, escribió sobre el contrato social, pero también escribió La educación para Emilio, que es un texto donde establece un marco filosófico de qué es la educación. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, la educación
es un proceso permanente, colectivo, social, para el desarrollo de los integrantes, para el desarrollo de todos los integrantes de la sociedad, estoy diciendo algo importante, ¿no? Es un proceso general, permanente. Ahora, ¿qué pasa si yo pienso que la educación es un proceso que ocurre entre el primer desarrollo en la niñez y la adultez? Cambia. ¿La idea cuál es? Que una vez que uno es adulto, se detiene ese proceso que se supone en el otro caso que es permanente. Este cambio de ideas siempre va unido a las concepciones que en distintas épocas los hombres de la filosofía, de la educación, de la política, tienen acerca de la importancia de algo, en este caso la educación. Entonces, ¿desde cuándo hay consenso en que la educación debe ser obligatoria para todos y que se debe responsabilizar el Estado? Bueno, uno dice, esto ocurre desde hace algunas décadas, siglo XX, y antes de eso, bueno, había otros consensos sobre la educación que eran más restrictivos, implicaban la alfabetización, en algunos casos implicaban la alfabetización y algún proceso de formación universitaria. Después nació la educación intermedia como una responsabilidad del Estado. Bien, ahí tenemos un aspecto político de la educación. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué pensaban los educadores en las distintas épocas acerca de cómo aprenden los individuos, los sujetos? ¿Cómo aprenden? Supongan que yo les digo, los sujetos aprenden fundamentalmente porque reciben un estímulo externo. El aprendizaje depende de que alguien me acerque un estímulo externo y que ese estímulo sea eficiente. Es decir, que el estímulo se acerque a mis necesidades, a mi edad madurativa, que se acerque a mis motivaciones. Por lo tanto, si me lo acercan en ese momento, es probable que el desarrollo sea más fluido, eh, más directo. ¿Qué quiero decir con esto? Si le quiero enseñar a leer a un chico y le quiero enseñar a aprender las letras a los 3 años, voy a tener un fracaso rotundo, porque va a agarrar el lápiz y lo que va a tratar de hacer son garabatos que dependen de su estructura psíquica en ese marco de evolución. Paremos un poquito ahí. ¿Quién dijo que todos los sujetos tenemos un marco de evolución psíquica? O sea que nuestra psiquis es un desarrollo en evolución. Lo dijo Freud, después dijo muchas cosas Piaget sobre eso, ¿no? Pensando en el aprendizaje. Bueno, el desarrollo cognitivo. Exactamente, entonces uno dice Freud, ¿y este Freud qué tiene que ver? No, bueno, era un psicólogo, pero en relación a todo lo que decía Freud acerca de nuestras necesidades internas, está diciendo mucho. Vuelvo. ¿Será lo mismo si yo digo que la educación es un proceso interno que necesita de estímulos externos? ¿O si digo que en la educación depende fundamentalmente del activismo del sujeto a partir de su proceso interno? En un caso dije externo, en otro caso dije externo e interno, en otro caso dije solamente interno. Les doy un ejemplo. Si yo soy conductista, creo que todo lo que va a aprender un estudiante depende de lo que yo le diga y de que él cumpla lo que yo le diga. Escribí, copiar, repetí, porque el estímulo es lo que hace que haya aprendizaje. El conductismo es un paradigma educativo. ¿Se basa en qué? En la creencia que hay una asociación entre lo que se muestra, el ejemplo, lo externo, y lo que el sujeto responde, la reacción a ese estímulo. Conductismo. Después, seguramente ustedes habrán leído algo de Freire.
Y Freire, ¿qué dice? Bueno, no, la educación tiene que ser emancipadora, porque la emancipación del sujeto establece un marco de libertad. Solo hay libertad cuando nos emancipamos. Y ahí hay otro costado de la educación. ¿Y qué pasa si nosotros se los nombro? No importa si lo leyeron o no, ¿no? Como dijimos el otro día, alguien que dice, Piaget dijo que en distintas edades tenemos capacidades para aprender distintas cosas. Por lo tanto, la alfabetización vendrá desde los 5 a los 6 años, no antes. Y los conceptos abstractos lo podemos enseñar a partir de los 14, 15, no antes. Antes hay un pensamiento concreto. Eso dijo Piaget. Viene Vygotsky y dice, todo conocimiento es social, no es individual. El conocimiento es el producto del relacionismo, la interactividad entre los sujetos. Nadie posee conocimiento desde su propia producción. Emana de las relaciones. Freud más Vygotsky, Piaget más Vygotsky, y después aparecen otros autores como Brunner, como Ausubel, que empiezan a aportar otras cuestiones. Dicen que el sujeto no puede aprender en una situación estática. Tiene que tener una autonomía y tiene que producir. Es decir, yo tengo que hacer que el sujeto que aprende sea protagonista. Recuerden lo que dijimos del conductismo. Si le sumo al hecho de que para aprender algo el sujeto tiene que tener una estructura psíquica, escuchen bien, que le permita incluir ese nuevo concepto en otros conceptos que le hacen de andamio. Ya entré, gracias, profe, disculpe. Hola, Paula, ¿cómo te va? Bueno, me alegro que hayas podido entrar. Paula, igual después podés ver las clases anteriores que están en Classroom, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿se entendió esto que dije, lo de la estructura psíquica? Yo necesito un nuevo concepto y quiero que alguien lo aprenda. ¿Qué pasa si le pregunto sobre temas que fundamentan ese conocimiento y el estudiante no los tiene? Por ejemplo, quiero enseñar Estado, pero resulta que el concepto de Estado, que se basa, por ejemplo, en la gobernabilidad, en lo jurisdiccional, en la territorialidad, en el concepto de ciudadanía. Es decir, si alguien no interpreta del todo bien qué significa ser ciudadano, que su identidad tiene una nación, que de alguna manera lo que le aporta es una condición para diferenciarse del resto de los habitantes del mundo. Si ese estudiante no tiene esos elementos, esos elementos son los saberes previos. Con los saberes previos, ¿para qué hago un diagnóstico? Para reconocer si hay saberes previos. ¿Qué obtengo con esos saberes previos? Veo en qué estructura de conocimiento, qué estructura cognitiva tiene ese estudiante. Y también puedo ver qué tipo de operaciones realiza ese estudiante. A través del diálogo, a través de otras estrategias áulicas. Conclusión. Si yo digo lo que Piaget dijo, más lo que Vygotsky dijo, más lo que Brunner dijo, más lo que Ausubel dijo, entiendo que ese conjunto de concepciones se reúnen bajo el nombre de constructivismo. Antes teníamos el conductismo, pero si ustedes leyeron textos con Ana Mayorga, seguramente hay otras concepciones que hablan de la educación bancaria, la educación emancipadora. Esos son paradigmas educativos. Pero volvamos al concepto que dijeron ustedes hoy, consenso. Para que ustedes entiendan, hoy día, en la actualidad, la mayoría de los hombres que se dedican a investigar educación entienden, lo que les voy a decir ahora es para que lo pensemos porque es algo nuevo, entienden que estamos en un proceso de ruptura, en el cual, escuchen lo que digo, en el cual la forma de aprender de todos los sujetos que viven en el mundo se vio alterado
o de la mayoría de los sujetos que ven el mundo, se vio alterado por una forma de aceleración e instantaneidad del conocimiento, que llega a todos los lugares de forma instantánea, y que uno puede acceder a esos conocimientos, informaciones, etcétera, a través de vehículos fácil de portar, un teléfono celular, solo con una conectividad que depende de ondas y que además llegan en un formato que es múltiple. Llega con voz, con imagen, en textos. ¿Dónde queda el pizarrón, la voz del docente, el lápiz y el papel en relación con este formato? Todos los sujetos que quieran, cuando digo todo me refiero, seguramente hay lugares de África, de Asia, de Oceanía, en donde la gente vive muy mal y no solo no tiene un teléfono, sino que no tiene la casa. Pero lo que estoy diciendo es, existe esto, por lo menos para la mitad de la población mundial, de manera completamente permanente. Nosotros mismos somos un ejemplo de eso. Nos estamos educando a través de mecanismos que eran impensados hace 10 años, 15 años. Yo les llego a través de una imagen, estamos en una videoconferencia, les voy a grabar todo esto y lo van a poder ver la cantidad de veces que quieran, nos comunicamos por celular previamente. Entonces, hoy están haciendo un nuevo paradigma que algunos rechazan. ¿Qué dice ese nuevo paradigma? La forma comunicativa de las tecnologías de la información producen una mediación de la didáctica, una mediación que hace que no sepamos todavía de qué maneras los sujetos pueden estar aprendiendo. Hago un punto acá. Como les dije en alguna oportunidad, mis hijos me demostraron que podían aprender con videojuegos inglés y no aprendían con la profesora en la escuela. Yo soy un ejemplo de que se pueden sacar las mejores notas y aún así uno no aprende bien inglés, o aprende a leer algo y no aprende a hablar. Entonces, todo esto nos lleva a una situación. Los paradigmas son la forma en la que los cientistas de una disciplina, en este caso la educación, establecen un consenso respecto de cómo aprenden los sujetos, cómo funciona el sistema educativo, cómo hay que enseñar y cómo aprenden los sujetos. Entonces, uno de los paradigmas que yo les presento es el constructivismo, pero sigue habiendo otros. El conductista no desapareció. Va el profesor, le dice, te dicto un cuestionario, tráeme el cuestionario, está bien, está mal, arréglate vos, vení al examen. Estímulo, reacción. Hay otra escuela, otro paradigma, que es el activismo, la escuela nova, que dice, el sujeto aprende solo, con libertad y en forma autónoma, donde el docente solamente es alguien que interviene coordinando. Sería el extremo contrario al conductismo. El sujeto aprende solo. Bueno, ustedes tienen que tomar partido por eso, ¿no? Porque hay distintas escuelas y distintos países que van formateando paradigmas para sus sistemas educativos. Bien, entonces, ¿cuál sería el concepto? El paradigma es un consenso de los científicos de una disciplina, en este caso la educación, acerca de los límites que un sistema tiene. Por ejemplo, el sistema educativo. Entonces, ¿qué preguntas al interior define un paradigma? ¿Cuánto se puede aprender? ¿De qué forma se puede aprender? ¿Cómo hay que enseñar? ¿Cómo se modela un sistema educativo? Bueno, más o menos esas respuestas son las que están alrededor del constructivismo, ¿no? Bien, ¿se entendió? Bien, bien, fenómeno. Entonces, el texto que ustedes van a leer de Carretero les habla un poco de Ausubel, habla de Vygotsky, habla obviamente de Piaget, y explica por qué, para él, el constructivismo es esta fórmula en la cual el docente establece este marco de gestión que depende del estímulo, pero sobre todo depende de reconocer la estructura cognitiva del sujeto que aprende. Con esto termino el tema de paradigma. Miren, ahora están haciendo otro paradigma que es bastante bestial.
Hay algunos integrantes de la comunidad anglosajona que creen que los sujetos deben aprender en sus casas y que todo eso es posible a través de un software. Es decir, así como yo estoy hablando, es probable que existan modelizaciones que integran todo el currículum y que el sujeto las puede dosificar en su casa sin que haya docentes, sin que haya escuela. La escuela sería como una especie de mediación. El docente sería como un administrativo que regula. Pero en ese formato tecnocrático, que depende de la informática sobre todo y de la tecnología educativa, los sujetos tendrían la máxima autonomía en la creencia de que la autonomía se puede llegar a desarrollar a partir del poder que tienen hoy los medios de comunicación telemáticos e informáticos. Yo estoy bastante en contra de eso, porque creo que una buena parte de un sistema educativo sigue siendo ético, como les dije, valorativo, y depende del contacto con los sujetos. La educación sigue siendo un hecho social. Si le quitamos la relación social a la educación, lo que queda es un vínculo, en todo caso, frío de intereses, que puede construir sujetos instruidos, pero que nunca va a construir una sociedad armónica, equilibrada, ¿no? No sé qué piensan. Tampoco estaría la mirada crítica, profe. Claro. Bien. Bueno, ahí tenés también el paradigma crítico, es otro. Bien, este es el concepto de paradigma. Muy bien. Bueno, ¿algún otro para los últimos minutos que nos quedan sobre el esquema? Vamos, miren, yo con el cursor les voy marcando, ¿no? Estuvimos trabajando por este lado, rol docente, dijimos algo del currículum, pero el currículum lo vamos a retomar. Acá estamos en el marco de la institución educativa, ¿no? Bueno, acá por vía del rol docente, ¿no? Llegamos a estas tres palabras, ustedes las pueden cambiar completamente, porque a mí ya no me gustan, ni técnicas, recursos, pero acá se puede cambiar completamente. Uno diría que el rol docente es aquel que le permite a cada enseñante ir a la realidad áulica con una intervención didáctica, con sus conocimientos pedagógicos didácticos, obviamente con un modelo de evaluación, pero bueno, se podría aceptar esto, ¿no? Bien, llegamos acá, a realidad áulica, proceso de aprendizaje y proceso de enseñanza. Vamos por este lado. Hoy yo inicié la clase hablando de estas cosas que están acá. Miren, estas. Si ustedes tuvieran que abrir este esquema, lo tuviesen que abrir un poco, ¿no? Acá estamos hablando de cientificidad en ciencias sociales que convergen en el constructivismo. Es decir, tengo que enseñar, tengo de un lado conocimientos pedagógicos y didácticos, del otro lado tengo que enseñar ciencias sociales. ¿Y dónde converge esto? En un modelo constructivista que avanza hacia la realidad áulica. ¿Siguieron la línea? Hacia la realidad áulica. Muy bien. Esperen un cachito. A ver, ¿quién quiere entrar? A ver. Alguien que llega tarde. Muy gato. Bueno. Entonces, volvamos. Volvamos. Díganme algo en relación con esto. ¿Qué harían ustedes para abrir esto que está acá? Cientificidad en ciencias sociales. Recuerden que uno de los puntos del trabajo práctico va a ser integrar el esquema de ciencias sociales dentro de este esquema, ¿no? Dentro de esta red. ¿Qué podríamos poner ahí? Yo estuve diciendo algo. Fíjense, dice la cientificidad en ciencias sociales, que tienen un objeto y un método y producen, o de donde salen, contenidos. ¿Qué son los contenidos? Teorías, ideas, principios,
conceptos, le agregaría yo acá, conceptos, como resultados científicos. Si tuviese que agregar acá en ciencias sociales algunos nodos, ¿qué pondría? Las ciencias sociales expresan básicamente ¿qué categorías? La espacialidad. Muy bien, vienen acá, vamos a tomar lo que tenemos, ¿no? Venimos acá, ¿y qué tenemos? Como dijo la compañera recién, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Soledad Juárez. Sole, perdóname, no te estoy mirando el esquema. Bueno, como dice Sole, fíjense, espacio, territorio, sigo, miren, espacio y tecnología, ambiente, ecosistema, fíjense, 4 conceptos que están vinculados, ¿no? Y me llevan a geografía, sí. No estoy siguiendo porque no veo el cursor. ¿No lo ves? No, Pero sí. No profe, se yo ve, tampoco lo profe. veo. No, no se ve. Porque no estoy, tengo que elegir bueno, pero me van siguiendo, sí, me van siguiendo a partir del esquema, eso sí lo pueden ¿Usted ver. dice el esquema anterior de ciencias sociales? No, perdón, no lo presenté, perdón. No, no. Esperen. Sí, yo avancé y no. Esperen, ¿eh? Me parecía que no veía lo que estaba diciendo. Claro. Bueno, ahí estamos. Ahora. Ninguno lo veíamos. Yo no quería decir Ah, nada, ¿viste? Pero bueno. no, me tiene que decir. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces le estaba diciendo, ¿no? Cuando uno está parado ahí en ciencias sociales, viene acá. Sole dijo espacialidad, muy bien. Pero espacialidad en realidad es espacio como formaciones territorial ambientales. ¿Qué es esto? Bueno, en parte es territorio. El territorio en parte es una jurisdicción, límites para la defensa, para la soberanía, constituye un espacio del Estado-Nación. Y si salgo de lo político, ¿qué es el espacio? Bueno, el espacio es una construcción compleja donde hay un ambiente, donde hay ecosistemas que están mediados por la tecnología, que es la acción humana, ¿verdad? Fíjense, tecnología me lleva a recursos que están en contacto con la cantidad de población que haya en ese ambiente y con el crecimiento de esa población. No es lo mismo que en el AMBA hubiese 3 millones de personas que hay, mejor dicho, que esté poblado por los 15 actuales, ¿no? ¿Eso qué determina? Bueno, que todos los cursos de agua están contaminados fuertemente, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, acá hay una relación que nos lleva despacio a otros conceptos. Fíjense, si voy el espacio pensado con la geografía, con un paradigma de ciencia social, que es el que nosotros le aplicamos, no podemos desconocer de cualquier manera que la geografía está informada por ciencias naturales. Fíjense, y puedo seguir con la relación que hay entre la ecología, que es una ciencia natural, que se vincula con la urbanística, que se vincula con la demografía. Y la demografía, que es la cantidad de personas que comen, construyen sus casas, necesitan mercancía, viajan, determinan que el crecimiento económico establezca un impacto sobre lo urbano, un impacto sobre los recursos, un impacto sobre el ambiente. Así que uno puede decir que introduce una cantidad de conceptos relativos a la espacialidad y en realidad está trabajando en todo este ámbito, fíjense, no solamente con un concepto plano, un concepto que se complejiza, ¿no? ¿Qué más podrían agregarle ahí? Yo le dijo la espacialidad. Yo diría, si yo tengo que integrar una red conceptual, por lo menos 4 conceptos, 4 categorías básicas de lo social. Uno es la espacialidad. Otro, La historia, profe. la temporalidad. Muy bien, la temporalidad. Y fíjense, vamos al esquema de nuevo, miren, vamos al esquema. ¿Qué sería la temporalidad? Bueno, la temporalidad es, en realidad, fíjense, tiempo. ¿Pero qué es el tiempo?
la duración, ¿todo dura o hay cambio y continuidad? Cambio y continuidad, o sea que el tiempo en realidad es una categoría física. La temporalidad, que es histórica, nos marca los cambios y las continuidades que las sociedades producen. Y por otro lado, ese tiempo nos habla de evoluciones, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de evolución que claramente modifica todo es la evolución cultural, todo lo que hace el hombre. Muy bien. ¿Qué otras categorías no pueden dejar de mencionarse? Me parece que esta es la línea vertical, historia y geografía. Fíjense, la línea horizontal no puede dejar de mencionarse que siempre que hablamos de sociedad hay un ángulo de organización del poder, la política, organización en base al poder, fíjense, poder y ley, y hay una organización en base a la satisfacción de las necesidades. La producción, la distribución, el intercambio, el consumo. Y todas estas se vinculan de nuevo con los recursos naturales, con el crecimiento económico, con el nivel tecnológico. Entonces, me parece que por este lado ustedes podrían avanzar con los libros que yo les di para leer, planteándose un esquemita que ya de sentido común, con lo que tienen, lo pueden hacer un borrador. Yo diría mínimo esas 4. Tiempo, espacio, economía y política, mínimo, ¿no? Me parece que por ahí pueden ir redondeando un avance. Bueno, escuchen, vamos a ir dejando por hoy. Les voy a mandar entonces al Classroom esto que les prometí. Me gustaría, no lo hicieron hasta ahora, que avancen. No necesitan que yo esté con ustedes para los días que pasen hasta el jueves próximo. Dudas, usen el WhatsApp como una herramienta. Yo lo voy a ver, por ahí no les contesto, y les mando un audio, 5 minutos, 10 minutos, les mando un audio y les explico. ¿Se traban? Me mandan un audio o una pregunta por escrito y yo les mando un audio y les explico por el chat de WhatsApp. Y ahí avanzan. Dudas de cualquier tipo. Bueno, les quería preguntar por algo. Estoy viendo siempre a los mismos. Discúlpenme que estoy queriendo saber si hay alguno que dejó. ¿Acuña está, Daniela? No está. ¿Andrada? ¿Constanzo? Profe, Andrada avisó que no podía estar en la clase, que veía la grabación. Bárbaro, gracias. ¿Ferro? No, Ferro ya le dije que no. Lescano. Yara. Aide Paz. Peralta, María Graciela, sí. Peralta sí, ¿no? ¿O me confundo? La otra vez estuvo, bueno. Santillán, Lucas. Hermida. Mosqueira. Ramírez. Rojas. Stasi. Bueno, gente, avísenle. Presente, profe. ¿Quién está? ¿Está así? Bien. Igual. Sí, profe. Hola, profe, escuchen, disculpe, llegué un poquito tarde, yo no igual hay entré. problema, Sí, no hay soy problema, Gu- Soledad, no hay problema. Escúchame, Sí, está la grabación. sí, ahora Si yo no me acuerdo mañana, pasado, recuérdenmelo ustedes, porque la verdad que tengo tantas cosas, pero todo es importante. Bueno, les mando un abrazo gracias. fuerte. Me voy a fijar mañana si están esos 2 libros de los que les hablé. Armen los grupos, pásenme los grupos por WhatsApp, distribuyan la lectura y empiecen a conectarse y pueden empezar a hacer borradores con lo que tienen. Un beso, que sigan bien. Gracias, Gracias, profesor. Gracias. Buenas tardes, profe. Chao, Chao, profe. profe.